Hay una cosa que quería yo comentar desde el otro día y como decía yo hice mal, ¿no? Antonella Ventura, que es seguidora de este canal y se lo agradezco muchísimo y durante muchos años ya, que aguante tiene eso. Pero dicen que es, ¿será porque es argentina? No, no tiene nada que ver. Yo me río de los argentinos porque tengo he tenido muchísimos años argentinos. Entonces, dice Antonella, y les voy a leer el correo completo. En los directos de los jueves en tu canal, una pregunta que suelen hacerte es, ¿qué opina de X político o gobierno? A lo que siempre respondes, no tengo datos suficientes. No siempre. Hay muchas veces que tengo datos suficientes, como por lo menos para dar una opinión que considero informada. Sería ideal, dice Antonella, que la gente pudiera responderse a partir de tener un conjunto de pautas objetivas para evaluar gobiernos, y esto me pareció muy interesante. ¿Te animarías a desarrollar esas pautas? No lo sé, pero escúchenlas ustedes conmigo. Voy a dar algunos ejemplos que se me ocurren. Datos de la macroeconomía general que dicho político o su gobierno recibió al llegar al poder. Si se acuerdan ustedes, Clinton tenía supuestamente un letrerito que decía es la economía estúpido. O sea que todo es lo que quieres, pero es la economía. Ahora nos damos cuenta de que se puede engañar a la gente diciéndole que la economía no es lo que es. Es lo que ha estado haciendo Trump con la economía de Estados Unidos y es lo que ha estado haciendo el PP y Vox con la economía de España. En las mejores condiciones en que ha estado la economía de España en 30 años, nos dicen que estamos peor que nunca y hay gente que lo cree. Pero en fin, ¿cómo evaluar gobiernos? Decía uno, datos de la macroeconomía general que dicho político o su gobierno recibió al llegar al poder. Evolución de los mismos datos desde que dicha persona o gobierno está en el poder. ¿Se ha mejorado o ha empeorado? Es muy simple. Repetir los pasos 1 y 2, pero con respecto a los datos disponibles en bienestar social, las condiciones de los trabajadores, incluyendo docentes, estudiantes y científicos, etc. Y 4. Evaluar la calidad democrática, si la independencia de poderes se respeta desde el Ejecutivo y en caso de haber reformas electorales en el proceso, evaluar si traen justicia al sistema o bien son intentos de sacar rédito personal o ventaja política parcial. Son 4 elementos. La macroeconomía cuando se recibe el poder, la macroeconomía donde está ahora, ¿ha mejorado o empeorado? Lo mismo respecto al bienestar social, ¿ha mejorado o empeorado? Y evaluar la calidad democrática de la sociedad. A mí me parece que son 4 pasos extraordinarios para evaluar lo que hace un gobierno. La mayoría de la gente no lo hace. Y quizás, no sé cómo, lo que no sé, Antonella, es cómo desarrollarlo para que la gente entienda que así es como tiene que valorar un gobierno y no simplemente con me cae mal o me dicen que es muy bueno. No, ya viste que Sánchez, la enorme corrupción en el gobierno de Sánchez. ¿Cuál corrupción? ¿Dónde corrupción? ¿Qué casos? ¿Cuáles casos de corrupción me das? Ninguno. Bueno, pero es que ha cometido delitos electorales. ¿Dónde están? No los tengo, pero tú créeme. La economía está peor que nunca. No, la economía está mejor que nunca. No, tú créeme. Es el sistema del créeme, por favor, porque lo digo muy fuerte y lo repiten muchos tuiteros, la mayoría de los cuales son votos a mi salario, asalariados por mí. Entonces, me pareció una propuesta importante y me encantaría tener opiniones de otras personas respecto de esta visión de Antonella.